Una niña en situación de calle encuentra una cartera tirada con la foto de su mamá fallecida. Al confrontar al dueño, un joven millonario, descubre una conexión familiar que lo cambiará todo. Esta revelación da inicio a un viaje marcado por secretos, pleitos y una transformación total. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Les prometo que esta va a ser la mejor historia que van a escuchar en su vida. La tarde caía sobre la Ciudad de México con esa prisa característica de las grandes urbes, donde todo parece suceder al mismo tiempo y nada importa realmente más allá del próximo compromiso, la siguiente junta, el siguiente negocio. En Paseo de la Reforma, el movimiento era intenso, como siempre. Una multitud de personas caminando apuradas, cada una cargando su propio universo de preocupaciones, sueños y secretos. Entre ellas, casi invisible a los ojos de quien pasaba, estaba una niña de apenas 7 años, sentada en la banqueta, con la mano extendida y los ojos bajos. Se llamaba Sofía, aunque ese nombre era pronunciado tan raramente que a veces ella misma olvidaba cómo sonaba en los labios de alguien que la amaba. Hacía meses que vivía en las calles, desde que todo cambió en su vida de forma tan abrupta y dolorosa. Antes, tenía una mamá, un hogar pequeño pero lleno de cariño, y la certeza de que, a pesar de las dificultades, había alguien en el mundo que se preocupaba por ella. Pero la vida tiene una forma cruel de arrancarnos aquello que más amamos, y Sofía lo aprendió demasiado pronto. Su mamá, Julia, era una mujer de sonrisa fácil y manos encallecidas, que trabajaba como afanadora en varios edificios del centro de la ciudad. Se despertaba antes de que saliera el sol y volvía a casa cuando la noche ya había caído, pero siempre encontraba energía para abrazar a Sofía, preguntarle sobre su día en la escuela y preparar una cena sencilla hecha con amor y creatividad. Eran pobres, sí, pero había felicidad en aquel hogar modesto, una felicidad que Sofía solo aprendió a valorar después de que la perdió. Todo comenzó a desmoronarse cuando Julia empezó a sentir aquellos dolores extraños, una fatiga que no pasaba ni después de una noche entera de sueño, una falta de aire que la asustaba. Intentó ignorar los síntomas por semanas, porque no había tiempo ni dinero para doctores, pero llegó un día en que su cuerpo simplemente no aguantó más. Sofía todavía recordaba aquella mañana con una claridad dolorosa. Su mamá caída en el piso de la cocina, pálida, temblando, y ella, una niña, asustada, sin saber qué hacer más que gritar pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron a la ambulancia y Julia fue llevada de urgencia al hospital. Sofía fue con ella, aferrada a la mano de su madre, prometiéndose a sí misma que todo iba a estar bien, que pronto volverían a casa y la vida continuaría como antes. Pero la vida raramente cumple las promesas que nos hacemos en las horas de desesperación. Julia pasó días internada, entre tubos y aparatos que pitaban sin parar, mientras Sofía dormía en sillas incómodas de la sala de espera, siendo alimentada por la caridad de enfermeras y voluntarios. Fue en una de esas noches, cuando Sofía finalmente se había quedado dormida recargada en la pared fría del pasillo, que una enfermera vino a despertarla con delicadeza y aquella mirada que nunca olvidaría. Esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Su mamá se había ido. Había dejado este mundo, llevándose consigo todo el amor y la seguridad que Sofía conocía. La niña no lloró en ese momento. Se quedó en silencio, mirando a la nada, intentando procesar una información que su mente infantil se negaba a aceptar. Después de eso, todo sucedió muy rápido y al mismo tiempo pareció una eternidad. Como Sofía no tenía otros familiares conocidos, fue enviada a un albergue del DIF en la zona oriente de la ciudad. El lugar era grande, ruidoso y estaba abarrotado, con decenas de niños compartiendo cuartos apretados y adultos sobrecargados que apenas podían dar abasto con tantas bocas que alimentar y tantas almas que cuidar. Sofía pasó semanas allí, callada, retraída, todavía procesando la pérdida de su madre,
e intentando adaptarse a esa nueva realidad que le había sido impuesta. Pero el albergue no era un lugar seguro. Sofía era pequeña, frágil, y pronto aprendió que allí dentro también había peligros. Niños más grandes que le robaban su comida, personal que fingía no ver cuando algo malo sucedía, y esa sensación constante de que a nadie le importaba realmente lo que pasara con ella. Fue después de un episodio particularmente difícil, que prefería no recordar en detalle, que Sofía tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se escaparía. Huiría a las calles, donde al menos tendría el control sobre su propia vida, donde podría correr, esconderse, sobrevivir de la forma que pudiera. Y fue así como, en una madrugada fría, Sofía escapó del albergue por la parte de atrás, escalando una barda baja y corriendo sin mirar atrás. Tenía apenas 6 años y medio en ese entonces, pero ya había envejecido décadas en dolor y desilusión. En las calles, aprendió rápidamente las reglas de supervivencia. Dónde pedir comida sin que la corrieran, qué adultos eran peligrosos y cuáles a veces demostraban piedad, dónde dormir para no pasar tanto frío, cómo volverse invisible cuando era necesario. Ahora, sentada en esa banqueta concurrida de Paseo de la Reforma, Sofía observaba a la gente pasar. Ya no esperaba mucho de ellos. Algunos arrojaban monedas sin mirarla a la cara, otros desviaban la mirada con prisa, avergonzados o irritados por su presencia. Había aprendido a no tomárselo personal, a entender que cada uno cargaba sus propios problemas y que una niña de la calle era solo una molestia más en el caótico paisaje urbano. Fue entonces que él apareció. Alejandro Garza tenía 28 años y toda la apariencia de alguien que nació con el mundo a sus pies. Alto, de porte atlético, vestido con un traje impecable y cargando un portafolio de piel que seguramente costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año, caminaba con esa seguridad típica de quien nunca ha necesitado dudar de su lugar en el mundo. Era heredero de una de las familias más ricas e influyentes de la Ciudad de México, dueños de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Alejandro creció en mansiones, estudió en los mejores colegios privados, pasó vacaciones en resorts exclusivos y nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Pero toda esa abundancia material venía acompañada de un vacío que solo recientemente había comenzado a reconocer. Su vida era una sucesión de juntas de negocios, eventos sociales donde tenía que sonreírle a gente que no le interesaba, y relaciones superficiales que nunca tocaban realmente su corazón. Faltaba algo, una conexión verdadera, un propósito más allá de simplemente mantener y hacer crecer el imperio familiar. Esa tarde, Alejandro iba tarde a otra reunión con inversionistas internacionales. Su celular no paraba de vibrar con mensajes urgentes de la oficina, y su mente estaba ocupada con hojas de cálculo, proyecciones de ganancias y estrategias de expansión. Fue por eso que al cruzar apresuradamente la banqueta, no se dio cuenta cuando su cartera se deslizó del bolsillo interior de su saco y cayó al suelo. Sofía vio caer la cartera. Por un instante sus instintos de supervivencia le gritaron que la tomara y saliera corriendo, porque ahí dentro seguramente había suficiente dinero para comer bien por semanas, pero algo la hizo dudar. Quizás fue el recuerdo lejano de su madre diciendo que la honestidad era uno de los únicos tesoros que los pobres podían tener, o quizás fue simplemente demasiado cansancio para correr. Se levantó despacio, recogió la cartera del suelo y gritó, «¡Señor!». Su vocecita apenas podía competir con el ruido del tráfico y las conversaciones a su alrededor, pero algo lo hizo detenerse y mirar hacia atrás. Cuando sus ojos se encontraron con la niña sucia, descalza, sosteniendo su cartera con ambas manos como si fuera algo sagrado, Alejandro sintió una punzada de culpa mezclada con irritación. Regresó hacia ella con pasos rápidos, tomó la cartera y murmuró un gracias mecánico, ya dándose la vuelta para continuar su camino. Pero Sofía no soltó la cartera de inmediato. Sus ojos estaban fijos en algo que había visto cuando la abrió para buscar algo de dinero. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Señor», dijo con voz temblorosa, señalando el interior de la cartera abierta, «¿por qué tiene una foto de mi mamá?»
Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas, niña? Abrió la cartera y buscó entre las tarjetas y billetes hasta encontrar el pequeño compartimento donde guardaba una única fotografía, amarillenta por el tiempo. Era la imagen de una mujer joven, de sonrisa tímida y ojos brillantes, fotografiada en un parque en un día soleado. Siempre llevaba esa foto consigo, aunque nunca supo explicar exactamente por qué. Era una de las pocas pertenencias que había encontrado entre las cosas de su propia madre después de que ella falleciera años atrás. «¿Esta mujer de aquí?», preguntó Alejandro mostrándole la foto a Sofía. La niña asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esa es mi mamá. Era mi mamá. Se fue hace unos meses. ¿Por qué tiene usted una foto de ella?». Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Aquello no tenía el menor sentido. ¿Cómo una niña de la calle podría reconocer una foto que él había encontrado entre las pertenencias de su difunta madre? Miró a su alrededor, a la multitud indiferente que seguía pasando, y de repente todas sus juntas urgentes, todos sus compromisos importantes, parecieron insignificantes ante aquel misterio imposible. Se agachó, quedando a la altura de los ojos de Sofía. «¿Cómo te llamas?». «Sofía. Sofía Hernández». El apellido no le decía nada, pero había algo en los ojos de esa niña, algo familiar que no podía identificar. «Escucha, Sofía, no sé cómo conoces a la mujer de esta foto, pero necesito entender qué está pasando. ¿Puedes contarme más sobre tu mamá? ¿Cuál era su nombre?». «Julia», respondió Sofía con la voz entrecortada. «Julia Hernández. Trabajaba limpiando edificios. Vivíamos en una casita en la colonia Portales. Siempre decía que yo era todo, lo que tenía en el mundo». Alejandro respiró hondo, tratando de procesar esa avalancha de información que no tenía ningún sentido. Su mente racional de empresario buscaba explicaciones lógicas, coincidencias posibles, pero algo más profundo, algo visceral, le decía que aquello era importante, que ese encuentro no era una mera casualidad. «Sofía», dijo finalmente. «¿Tienes hambre?». La niña asintió tímidamente. «Entonces vamos a hacer una cosa. Te voy a llevar a comer algo y platicamos con calma. ¿Aceptas?». Sofía dudó. Había aprendido en las calles a desconfiar de los adultos que ofrecían ayuda, especialmente de hombres bien vestidos que querían llevarla a algún lugar. Pero había algo en los ojos de Alejandro, una sinceridad que reconocía, que le recordaba a los ojos de su madre cuando le prometía que todo iba a estar bien. «Acepto», murmuró. Alejandro sacó su celular y envió un mensaje rápido a su secretaria, cancelando todas las juntas de la tarde. Por primera vez en años, algo más importante que los negocios había surgido en su vida y ni siquiera sabía todavía qué era. Le hizo la parada a un taxi y pronto estaban en camino a un restaurante discreto que Alejandro conocía, lejos del movimiento frenético de Reforma. En el trayecto, Sofía miraba por la ventana del coche con los ojos muy abiertos. Hacía tanto tiempo que no se subía a un vehículo limpio y cómodo así. El taxista puso el aire acondicionado y ella sintió por primera vez en meses esa sensación de frescura que casi había olvidado que existía. Alejandro observaba a la niña en silencio, notando los detalles que contaban una historia triste. La ropa raída y sucia, el cabello enredado, los pies descalzos y lastimados, pero sobre todo esos ojos que ya habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. Cuando llegaron al restaurante, Alejandro pidió una mesa reservada en la parte de atrás, lejos de las miradas curiosas de los otros clientes. No era porque se avergonzara de estar con una niña en situación de calle, sino porque intuía que esa conversación exigiría privacidad. Pidió un plato generoso de comida para Sofía, que comió con una voracidad contenida, intentando mantener algo de dignidad, incluso mientras saciaba un hambre de días. Alejandro esperó pacientemente a que terminara, observando en silencio mientras organizaba sus propios pensamientos. Cuando finalmente Sofía se limpió la boca con la servilleta y lo miró con gratitud,
Decidió que era hora de buscar respuestas. Sofía, comenzó Alejandro con voz suave, necesito que me cuentes todo sobre tu mamá. Cómo era, dónde vivían, qué pasó, todo lo que recuerdes. Y así, en ese rincón reservado de un restaurante sofisticado de la Ciudad de México, una niña de 7 años comenzó a narrar su historia. Habló sobre Julia, sobre cómo su mamá trabajaba tanto, pero siempre encontraba tiempo para ella, sobre las noches en que dormían abrazadas en el colchón delgado del cuarto pequeño, sobre cómo Julia cantaba bajito para ahuyentar sus pesadillas. Contó sobre el día en 1900 que su mamá se enfermó, sobre el hospital, sobre esos últimos días difíciles en los que sostenía la mano de Julia mientras ella se volvía cada vez más débil, más distante. Habló sobre el albergue, sobre cómo se sintió perdida y asustada allí, sobre la decisión de huir e intentar sobrevivir sola en las calles, y mientras hablaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro, años de dolor y soledad finalmente encontrando un espacio seguro para manifestarse. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo su propio corazón encogerse con cada detalle de esa tragedia infantil. Cuando Sofía terminó, exhausta emocionalmente, fue el turno de Alejandro de compartir su parte de la historia. Contó sobre su propia infancia de privilegios, pero también sobre la ausencia emocional de su padre, un hombre obsesionado con los negocios que rara vez estaba presente. Habló sobre su madre, una mujer elegante pero triste, que se había ido cuando él tenía apenas 15 años, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero pudo llenar. Y fue entre sus pertenencias, explicó Alejandro, que encontré esta foto. Nunca supe quién era la mujer de la imagen, mi mamá nunca habló de ella, y mi papá siempre le daba la vuelta al tema cuando yo preguntaba. Guardé la foto porque, de alguna forma, sentía que era importante, que había una historia ahí que necesitaba conocer. Sofía miró a Alejandro con sus ojos grandes y tristes. ¿Usted cree que su mamá conocía a la mía? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, su mente trabajando a toda velocidad para conectar puntos que aún no tenían sentido completo. No lo sé, Sofía, pero lo voy a averiguar, te prometo que lo voy a averiguar. En ese momento, mientras la tarde se convertía en noche fuera de las ventanas del restaurante, dos vidas completamente diferentes se cruzaban de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. Alejandro miró a esa niña frágil sentada frente a él y sintió que algo se movía dentro de su pecho, una conexión inexplicable, un impulso de proteger, de cuidar, de no dejarla volver a las calles. Sofía, dijo finalmente, necesitas un lugar donde quedarte esta noche, un lugar seguro, donde puedas darte un baño, dormir en una cama de verdad. ¿Aceptas venir a mi casa? Te prometo que estarás segura. Y mañana empezamos a investigar esta historia, a descubrir cómo se conectaban nuestras mamás. Sofía lo miró por un largo momento, sus ojos infantiles tratando de evaluar si podía confiar en ese hombre rico y bien vestido que había surgido en su vida de forma tan inesperada. Había miedo, sí, porque la vida en las calles le había enseñado que confiar era peligroso. Pero también había esperanza, esa chispa terca de esperanza que todavía brillaba en algún lugar profundo de su corazón, a pesar de todo lo que había pasado. «Está bien», susurró finalmente. Alejandro sintió un alivio que no supo explicar. Le hizo una seña al mesero, pagó la cuenta y juntos salieron del restaurante. La noche había caído por completo sobre la Ciudad de México y la urbe continuaba su danza frenética de luces, sonidos y vidas que se cruzaban sin darse cuenta. Pero para Alejandro y Sofía, algo fundamental había cambiado. Aún no sabían la dimensión de ese cambio. No imaginaban los secretos que estaban a punto de descubrir, ni cómo ese encuentro casual moldearía el resto de sus vidas. Mientras el coche de Alejandro atravesaba las calles iluminadas en dirección a su departamento en Polanco, Sofía miraba por la ventana, viendo la ciudad con otros ojos. Por primera vez en 1900 meses no estaba sola. Por primera vez desde que su madre se había ido, alguien parecía realmente preocuparse por lo que le sucedería.
Y aunque todavía había miedo a lo desconocido, también existía esa sensación frágil y preciosa que casi había olvidado que existía. La sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Capítulo 2. El departamento de Alejandro en Polanco era todo lo que Sofía jamás había imaginado que pudiera existir. Ocupaba el último piso de un edificio moderno, con ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad. El piso era de mármol pulido, tan limpio que podía ver su propio reflejo, y los muebles parecían salidos de una revista de decoración. Sofía entró tímidamente, con miedo de ensuciar algo con sus pies descalzos y polvorientos, pero Alejandro la guió con amabilidad hasta el baño principal. «Voy a pedir que alguien te traiga ropa adecuada», dijo él. «Por ahora, date un baño caliente. Usa toda el agua y el jabón que quieras. Hay toallas limpias en ese armario. Voy a dejar una camiseta mía aquí afuera para que te la pongas mientras llega la ropa. Sin prisa, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, todavía sin creer completamente lo que estaba sucediendo. Cuando Alejandro cerró la puerta, se quedó sola en ese baño que era más grande que todo el cuarto donde vivía con su mamá. El espejo sobre el lavabo reflejaba una imagen que apenas reconocía, una niña sucia, con el cabello enredado y los ojos hundidos. Abrió la regadera y esperó a que el agua se calentara, algo que no experimentaba desde hacía meses. Cuando finalmente se metió bajo el chorro caliente, dejó que las lágrimas se mezclaran con el agua, llorando por todo lo que había perdido y por la extraña esperanza que comenzaba a brotar en su pecho. Mientras Sofía se bañaba, Alejandro estaba en la sala, sentado en el sofá de piel, con la cabeza entre las manos. La foto de Julia estaba sobre la mesa de centro frente a él, y la observaba como si pudiera extraer de ella todas las respuestas que necesitaba. Tomó el celular y, después de dudar unos segundos, marcó el número del licenciado Mauricio Sánchez, el abogado de la familia Garza, desde hacía más de 30 años. «Licenciado, disculpe que lo llame a esta hora», dijo Alejandro cuando el abogado contestó. «Necesito su ayuda con algo urgente. ¿Puede venir a mi departamento ahora? Es sobre algo relacionado con mi padre». Mauricio, un hombre de 60 y tantos años, con el cabello canoso y una postura siempre impecable, percibió la urgencia en la voz de Alejandro. «Estaré ahí en 20 minutos», respondió sin hacer preguntas. Mientras esperaba al abogado, Alejandro fue a la cocina y preparó un chocolate caliente. No sabía exactamente por qué lo estaba haciendo, pero recordaba vagamente que cuando era niño y se sentía triste, su madre solía prepararle chocolate caliente. Parecía el gesto correcto en ese momento. Cuando Sofía salió del baño, vistiendo una camiseta enorme de Alejandro que le llegaba hasta las rodillas, con el cabello húmedo y limpio cayéndole sobre los hombros, parecía una niña completamente diferente. Sus ojos aún cargaban tristeza, pero también había un brillo de dignidad recuperada. Alejandro le entregó la taza de chocolate caliente y una cobija suave, señalándole el sofá. «Siéntate aquí. Llamé a alguien que puede ayudarnos a entender toda esta historia. Era amigo de mi papá y conoce la historia de mi familia mejor que nadie». Sofía se acurrucó en el sofá, envuelta en la cobija, sorbiendo el chocolate, caliente como si fuera el líquido más precioso del mundo. Por primera vez en meses, se sentía casi humana de nuevo, casi como la niña que solía ser antes de que todo se derrumbara. Cuando Mauricio llegó, encontró a Alejandro y a Sofía sentados en la sala en silencio. El abogado saludó a Alejandro con un firme apretón de manos y miró con curiosidad y compasión a la niña en el sofá. Alejandro hizo las presentaciones breves y fue directo al grano, mostrando la fotografía de Julia y relatando el improbable encuentro de la tarde. «Licenciado, necesito saber la verdad», dijo Alejandro con voz firme. «Esta mujer en la foto, Julia Hernández, puede tener alguna conexión con mi padre. Sofía dice que era su madre. ¿Usted sabe algo sobre esto?» El rostro de Mauricio palideció visiblemente. Tomó la fotografía con manos que temblaban ligeramente y la observó por un largo momento. Cuando finalmente levantó los ojos hacia Alejandro, había en ellos una mezcla de pesar y renuencia. «Alejandro»,
dijo lentamente. Hay cosas sobre tu padre que esperaba nunca tener que revelar. Pero ante esta situación mereces saber la verdad. Tu padre, Alberto Garza, fue un hombre de muchas cualidades, pero también de muchas fallas. Y una de sus mayores fallas fue su incapacidad para honrar sus compromisos personales mientras construía su imperio empresarial. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Continúe, dijo. Tu padre tuvo varias relaciones extramaritales a lo largo de su vida. Tu madre lo sabía, sufría en silencio, pero nunca lo dejó por el escándalo social que eso causaría, y por ti. Algunas de esas relaciones fueron pasajeras, otras duraron años, y de algunas de esas relaciones nacieron hijos. Sofía, que hasta entonces había estado callada en su rincón, se enderezó en el sofá, con los ojos muy abiertos, fijos en el abogado. Mi mamá, susurró. Ella conoció a su papá. Mauricio miró a la niña con una profunda tristeza en los ojos. Si eres hija de Julia Hernández, entonces sí. Tu padre tuvo una relación con ella por casi 3 años. Julia trabajaba como afanadora en uno de los hoteles de la familia. Fue donde se conocieron. Por lo que sé, Alberto realmente se encariñó con ella, más que con las otras. Pero cuando ella se embarazó, él hizo lo que siempre hacía. Desapareció, negó cualquier responsabilidad públicamente y le ofreció dinero para que guardara silencio. ¿Y ella aceptó el dinero?, preguntó Alejandro, sintiendo una mezcla confusa de rabia y tristeza. No, respondió Mauricio. Julia se negó. Dijo que no quería nada de él más que asumiera a su hija. Pero Alberto no estaba dispuesto a hacerlo. Tenía miedo de cómo afectaría su reputación, sus negocios, su ya frágil matrimonio. Así que ella simplemente desapareció, crió a su hija sola, trabajó duro para darle lo que podía. Sofía comenzó a llorar en silencio. Mi mamá nunca me dijo quién era mi papá. Siempre que le preguntaba decía que se había ido, que no era importante, que nosotras dos éramos suficientes. Yo pensaba que nos había abandonado incluso antes de que yo naciera. Fue lo que pasó, dijo Mauricio amablemente. Pero el abandono fue elección de él, no de ella. Julia era una mujer digna, que hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que le tocaron. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala, procesando esa avalancha de información. «Entonces Sofía es mi hermana», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Tenemos el mismo padre». «Sí», confirmó Mauricio. «Y hay más. En los últimos años de su vida, tu padre tuvo un cambio de conciencia. Sabía que estaba enfermo, que su tiempo era limitado. Me buscó y me dijo que quería dejar instrucciones claras en su testamento. Hizo una lista de todos los hijos que tuvo fuera del matrimonio, con nombres, fechas de nacimiento, información de las madres, y dejó determinaciones específicas de que si alguno de ellos aparecía o era encontrado, debía recibir protección y una parte de la herencia». «¿Cuántos?», preguntó Alejandro con la voz ronca. «¿Cuántos hijos tuvo además de mí y de Sofía?». Mauricio dudó antes de responder. «En total 7 hijos además de ti. Sofía es una de ellos». Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Entonces tengo 7 medios hermanos regados por ahí, y nunca supe nada de esto. Mi mamá lo sabía. Tu madre sabía de algunos, no de todos. El dolor de ese conocimiento contribuyó a su estado de salud en los últimos años. Nunca quiso que lo supieras porque temía que cambiara la forma en que veías a tu padre y a tu familia». Sofía, todavía llorando, miró a Alejandro. «¿Entonces tú eres mi hermano? ¿Mi hermano de verdad?». Alejandro se volvió hacia ella, y por primera vez desde que todo había comenzado, permitió que sus propias lágrimas cayeran. «Sí, Sofía, soy tu hermano, y te juro por todo que nunca más vas a estar sola. Voy a cuidar de ti como debieron haberlo hecho desde el principio». Pero Mauricio levantó una mano en señal de advertencia. «Alejandro, hay algo que necesitas saber. Tu madrastra, Carmen Garza, no va a aceptar esto fácilmente. Siempre se opuso a cualquier reconocimiento de los hijos extramaritales de Alberto. Cuando sepa que Sofía está aquí,
que pretendes asumirla como hermana y que tiene derecho a la herencia, hará todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Que lo intente, dijo Alejandro con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. Sofía es mi hermana. Es una niña que ha pasado por cosas horribles y que merece tener una familia, seguridad, un futuro. Ninguna batalla legal me hará renunciar a ella. Mauricio asintió, satisfecho con la determinación del joven. Entonces, preparémonos. Será una larga batalla. Carmen tiene recursos y está dispuesta a usarlos. Pero el testamento de tu padre es claro, y con una prueba de ADN podremos probar el vínculo sanguíneo. La cuestión es que esto puede llevar meses, incluso más de un año. Alejandro miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo. No importa cuánto tiempo lleve, voy a estar aquí. Ella va a vivir conmigo. Le conseguiré todo lo que necesite: escuela, ropa, atención médica. ¿Puedes empezar los trámites legales para que yo sea su tutor? Claro que sí. Pero eso también será impugnado por Carmen. Argumentará que no tienes experiencia con niños, que eres muy joven, que hay mejores alternativas como un albergue institucional de calidad. Sofía se encogió al oír la palabra albergue, y Alejandro lo notó de inmediato. Ningún albergue, dijo con firmeza. Se queda conmigo. Contrataré niñeras, maestros particulares, lo que sea necesario. Licenciado, haga lo que tenga que hacer para legalizar esta tutela. En las semanas siguientes, la vida de Alejandro y Sofía cambió radicalmente. Alejandro transformó uno de los cuartos de huéspedes de su departamento en un cuarto para Sofía, con cama nueva, armarios llenos de ropa adecuada, juguetes y libros. Contrató a una psicóloga especializada en trauma infantil para ayudar a Sofía a procesar todo lo que había pasado, y a una maestra particular para ayudarla a retomar sus estudios, ya que había perdido meses de escuela. Sofía, por su parte, luchaba a diario para creer que todo aquello era real, que no era solo un sueño del que despertaría de vuelta en las calles frías y solitarias. Había noches en que se despertaba asustada, buscando a su mamá, llorando por la pérdida que aún era demasiado reciente. Alejandro, que dormía en el cuarto de al lado, siempre la oía y venía a consolarla, sentándose al borde de la cama y sosteniendo su mano hasta que volvía a dormirse. Mientras tanto, Carmen Garza había recibido la noticia de la existencia de Sofía a través de su propio equipo de abogados. Su reacción fue exactamente la que Mauricio había previsto, una furia helada y calculada. No le importaba tanto el vínculo emocional que Alejandro estaba desarrollando con la niña, sino las implicaciones financieras. Si Sofía era reconocida como hija legítima de Alberto, tenía derecho a una parte considerable de la herencia, lo que disminuiría la fortuna que Carmen había planeado mantener intacta para ella y para Alejandro. Carmen interpuso una demanda para impugnar el vínculo de Sofía con la familia, argumentando que no había pruebas concretas, que la historia era demasiado sospechosa para ser verdad, que podría ser un intento de estafa. Exigió pruebas de ADN, una investigación sobre la vida de Julia, todo lo que pudiera sembrar dudas sobre la legitimidad del reclamo de Sofía. Alejandro cooperó con todas las pruebas, confiado en los resultados. Cuando los exámenes confirmaron inequívocamente que Sofía y él compartían el mismo padre, Carmen cambió de estrategia. Pasó a argumentar que Alejandro era demasiado joven e inexperto para ser tutor de una niña traumatizada, que Sofía necesitaba cuidados profesionales en una institución adecuada, que mantener a la niña en un ambiente de lujo sería perjudicial para su desarrollo emocional. La batalla legal se prolongó por meses. Fueron audiencias interminables, testimonios, evaluaciones psicológicas, análisis de condiciones de vida. Sofía tuvo que contar su historia repetidas veces a trabajadores sociales, jueces, psicólogos. Cada vez que necesitaba revivir los meses en la calle, el tiempo en el albergue, la pérdida de su madre, se sentía retraumatizada. Pero Alejandro siempre estaba a su lado, sosteniendo su mano, recordándole que ahora tenía a alguien que lucharía por ella. Durante ese tiempo, Sofía comenzó a recuperarse lentamente. La terapia la ayudaba a procesar el trauma,
Las clases particulares la ayudaban a recuperar el retraso escolar y, sobre todo, el ambiente seguro y amoroso que Alejandro le proporcionaba, comenzaba a reconstruir su confianza en el mundo. Volvió a sonreír, primero tímidamente, luego con más frecuencia. Hizo amistad con algunos niños del edificio. Comenzó a interesarse por los libros y el dibujo. Descubrió que le gustaba la música. Alejandro observaba estos cambios con un amor fraternal que ni siquiera sabía que poseía. Él, que siempre había vivido enfocado en los negocios y en mantener las apariencias sociales, descubrió un propósito mucho mayor en cuidar de su hermana pequeña. Redujo drásticamente sus horas de trabajo, rechazó viajes internacionales, reorganizó toda su vida en torno a las necesidades de Sofía, y para su sorpresa, nunca había sido tan feliz. Después de más de un año de batalla legal, el juez finalmente emitió su sentencia. Sofía era oficialmente reconocida como hija de Alberto Garza y como heredera legítima de una parte de la fortuna. Alejandro fue nombrado su tutor legal hasta que alcanzara la mayoría de edad. Carmen apeló la decisión, pero perdió en todas las instancias. La ley estaba del lado de Sofía y los hechos eran incontestables. El día que recibieron la noticia final de la victoria judicial, Alejandro y Sofía estaban sentados en la sala del departamento, la misma sala donde todo había comenzado más de un año antes. Sofía, ahora con 8 años, tenía una apariencia completamente diferente a la de la niña sucia y asustada que había encontrado una cartera en la banqueta de Reforma. Estaba sana, bien alimentada, bien vestida y, sobre todo, amada. Alejandro, dijo con su voz aún infantil, pero con una sabiduría más allá de sus años, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Alejandro sintió que se le nublaban los ojos. Acercó a su hermana para darle un abrazo apretado. Estoy absolutamente seguro de que sí. Tu mamá fue una mujer increíble, Sofía. Te amó con todo lo que tenía, trabajó incansablemente para darte lo mejor que podía. Y aunque ya no esté aquí, sé que estaría inmensamente orgullosa de la niña fuerte y valiente en la que te estás convirtiendo. ¿Y crees que nuestro papá dudó? ¿Se arrepintió de habernos abandonado? Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que sí. Creo que se dio cuenta demasiado tarde de los errores que cometió. Por eso dejó esas instrucciones en el testamento. No justifica lo que hizo, no borra el dolor que le causó a tu mamá y a todas las otras mujeres que pasaron por su vida. Pero demuestra que, al final, reconoció que ustedes existían y merecían ser cuidados. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando. ¿Sabes qué es raro? Debería estar enojada con él. Debería odiarlo por haber abandonado a mi mamá, por haberla hecho pasar por todo sola. Pero solo puedo sentir tristeza. Tristeza por él, por ti, por tu mamá, por la mía, por todos nosotros que perdimos tanto tiempo que podríamos haber pasado juntos. Alejandro apretó la mano de su hermana. Tienes un corazón muy bondadoso, Sofía, más grande que cualquier rencor o resentimiento. Y eso es lo que te va a llevar lejos en la vida. Fue en ese momento que sonó el teléfono de Alejandro. Era Mauricio, y su voz sonaba diferente, llena de una urgencia que Alejandro no pudo identificar. Alejandro, necesito verte mañana en el despacho. Hay algo importante que descubrí investigando los documentos que dejó tu padre. Algo que va a cambiar todo de nuevo. ¿Qué es, licenciado? Puede decírmelo ahora. Prefiero en persona. Pero puedo adelantarte que tu padre dejó más que solo instrucciones sobre Sofía. Hay información sobre los otros hijos. Localizamos a algunos de ellos. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuántos? 3 hasta ahora. Pero creemos que con más investigación podremos encontrar a los 7. Cuando Alejandro colgó el teléfono, miró a Sofía con una mezcla de emociones que ella no pudo descifrar por completo. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Sofía, dijo Alejandro lentamente, ¿cómo te sentirías si conocieras a nuestros otros hermanos? Nuestros otros medios hermanos. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que existen de verdad?
¿Que vamos a conocerlos? Parece que sí. El licenciado Sánchez logró localizar a algunos. No sé cuántos, ni quiénes son, ni dónde están, pero si tú quieres podemos intentar encontrarlos, conocerlos. Sofía se quedó pensativa por un largo momento. Luego, finalmente dijo, con esa convicción que solo los niños poseen cuando creen profundamente en algo: quiero conocerlos, son nuestra familia, y la familia debe estar junta, aunque haya estado separada antes. Alejandro sonrió, emocionado por la madurez y generosidad de su hermana pequeña. Entonces eso haremos. Vamos a encontrar a nuestros hermanos, y vamos a construir la familia que nuestro padre nunca tuvo el valor de construir en vida. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquilamente en su cuarto seguro, Alejandro se quedó despierto, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México. En poco más de un año, su vida había cambiado por completo. Había ganado una hermana que amaba como si la conociera de toda la vida. Había descubierto verdades dolorosas sobre su padre, y ahora estaba a punto de embarcarse en una búsqueda de hermanos que ni siquiera sabía que existían. La vida que llevaba antes, enfocada solo en el dinero y el estatus, parecía tan vacía y sin sentido comparada con lo que tenía ahora. Tenía un propósito, tenía amor, tenía familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Garza se sentía verdaderamente vivo. Capítulo 3. La reunión en el despacho del licenciado Sánchez tuvo lugar en una mañana soleada de sábado. Alejandro había llevado a Sofía con él, sintiendo que ella tenía tanto derecho como él de saber sobre los hermanos que estaban a punto de descubrir. El despacho del abogado estaba en el corazón de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien conservado, con muebles de madera oscura y estantes repletos de libros de derecho que llegaban hasta el techo. Mauricio los recibió con café y un aire de expectativa contenida. Había carpetas organizadas sobre su escritorio, cada una con un nombre diferente escrito en el lomo. Alejandro contó rápidamente. Eran 7 carpetas además de la suya y la de Sofía. 7 vidas que su padre había tocado y luego abandonado. Antes de empezar, dijo Mauricio, quiero que entiendan que cada una de estas historias es única y dolorosa a su manera. Algunas de estas personas saben quién era su padre, otras no tienen ni idea. Algunas pasaron por dificultades inmensas, otras tuvieron vidas relativamente estables. Pero todas cargan la marca del abandono paterno, y no sabemos cómo van a reaccionar al ser contactadas. Alejandro asintió, apretando la mano de Sofía, que estaba sentada a su lado. Entendemos, queremos conocerlos, pero no vamos a forzar nada. Si alguno de ellos no quiere contacto, lo respetaremos. Mauricio abrió la primera carpeta. Empezando por los que ya localizamos por completo. El primero es Rafael López, 24 años, vive en Guadalajara. Es músico, toca la guitarra en bares y eventos. Su madre, Patricia López, trabajó como secretaria en uno de los hoteles de la cadena Garza hace más de 2 décadas. Ella nunca le dijo a Rafael quién era su padre, solo que se había ido antes de que él naciera. Rafael creció con la ayuda de sus abuelos maternos, tuvo una infancia modesta, pero llena de amor. Sofía se inclinó para ver mejor las fotos que Mauricio mostraba. Rafael tenía un rostro amigable, el cabello un poco largo y ojos que parecían amables incluso a través de la fotografía. «Se ve buena onda», comentó tímidamente. Mauricio sonrió. «Parece que sí. Su madre falleció hace 2 años, y fue solo después de eso que encontramos documentos entre sus pertenencias que indicaban a Alberto como el padre. Rafael aún no sabe nada de esto». Continuando, abrió la segunda carpeta. Marina Ramírez, 26 años, vive aquí mismo en la Ciudad de México. Trabaja como enfermera en un hospital público en la zona sur. Su madre, Claudia Ramírez, también trabajó en los hoteles Garza en el área de limpieza. A diferencia de Patricia, Claudia le contó la verdad a Marina cuando tenía 15 años. Desde entonces, Marina carga mucho coraje contra el padre que nunca quiso conocerla. Lograr un acercamiento con ella podría ser más difícil. Alejandro observó la foto de Marina, una mujer de expresión seria. El
Cabello recogido en un chongo práctico, vistiendo uniforme de hospital. Tenía los ojos oscuros de su padre, y algo en la forma de su rostro le recordaba vagamente al propio Alejandro. «Lo intentaremos de todos modos», dijo. «Merece saber que tiene hermanos que quieren conocerla». La tercera carpeta reveló a Lucas Martínez, de 19 años, estudiante de ingeniería en Monterrey. Su madre, Amanda Martínez, era auditora y tuvo un romance breve con Alberto durante una conferencia empresarial. Crió a Lucas sola, pero siempre habló positivamente del padre, diciendo que la relación simplemente no había funcionado. Lucas creció con curiosidad sobre su padre, pero respetando el silencio de su madre sobre los detalles. Mauricio continuó abriendo las carpetas, revelando historias que se entrelazaban con la de Alberto Garza, de formas diferentes pero igualmente complejas. Estaba Camila Rodríguez, de 31 años, la mayor de los hijos ilegítimos, que trabajaba como abogada en Querétaro y tenía 2 hijos pequeños. Había crecido sabiendo quién era su padre, pero sin haber tenido nunca contacto con él, creando una barrera emocional en torno al tema. Estaba Daniel Herrera, de 22 años, que trabajaba en un taller mecánico en Veracruz, tenía tatuajes en los brazos y un historial de rebeldía en la adolescencia. Su madre había enfrentado problemas de adicciones, y Daniel prácticamente se crió solo, pasando algunos años en casas hogar antes de encontrar estabilidad con un tío. Estaba Beatriz Flores, de 25 años, maestra de preescolar en Oaxaca, que había crecido en un hogar religioso con su madre y su abuela, sin saber nunca quién era su padre. Descubrió la verdad apenas recientemente, cuando su madre, ya enferma, decidió contárselo antes de que fuera demasiado tarde. Y finalmente estaba Santiago Olivares, de 27 años, empresario de una pequeña startup de tecnología en Puebla, que siempre supo que su padre era alguien rico e importante, pero nunca le importó mucho, enfocado en construir su propia vida y éxito a través del trabajo duro. Cuando Mauricio terminó de presentar todos los expedientes, Alejandro estaba impresionado con la cantidad de vidas que su padre había tocado y dejado atrás. 8 hijos contándome a mí, murmuró. 8 personas que comparten la misma sangre, pero crecieron como completos extraños. Sofía, que había escuchado todo con atención silenciosa, finalmente habló. «¿Cuándo vamos a conocerlos?» Mauricio miró a Alejandro, quien asintió. «Si están de acuerdo, puedo empezar a hacer los contactos esta semana. Explicaré la situación, mencionaré la herencia, ofreceré pruebas de ADN para confirmar el vínculo y preguntaré si estarían dispuestos a reunirse. Pero Alejandro, Sofía, necesitan estar preparados para el rechazo. Algunos pueden no querer nada con la familia Garza, algunos pueden estar interesados solo en el dinero, y algunos pueden estar genuinamente abiertos a construir relaciones». «Entendemos», dijo Alejandro, «pero tenemos que intentarlo, por todos nosotros». Las semanas siguientes fueron de espera ansiosa. Mauricio hizo los contactos uno por uno, siempre con delicadeza y profesionalismo. Las reacciones fueron, como se esperaba, variadas. Rafael, el músico de Guadalajara, se quedó en shock pero curioso, aceptando de inmediato hacerse la prueba de ADN y conocer a sus hermanos. Lucas, el estudiante de Monterrey, reaccionó con un entusiasmo contenido, haciendo muchas preguntas, pero demostrando un interés genuino. Marina, la enfermera, fue más difícil de convencer. Su enojo con el padre se extendía inicialmente a cualquier conexión con la familia Garza. Pero cuando supo de Sofía, de una niña que había pasado por tantas dificultades, algo en ella se ablandó. Aceptó hacerse la prueba y al menos conocer a sus hermanos sin promesas más allá de eso. Camila, la abogada de 900 Querétaro, fue pragmática. Aceptó hacerse la prueba, dejó claro que tenía interés en la herencia que le correspondía, pero también demostró una curiosidad cautelosa sobre sus medios hermanos. Daniel, de Veracruz, fue el más reacio al principio, pero después de algunas conversaciones con Mauricio, donde el abogado habló sobre la posibilidad de finalmente pertenecer a una familia de verdad, aceptó participar. Beatriz, la maestra de Oaxaca,
Lloró al recibir el contacto. Dijo que siempre había soñado con tener hermanos, con no estar sola en el mundo. Y Santiago, el empresario de Puebla, aceptó con una actitud práctica y sin complicaciones, diciendo que siempre había estado a favor de expandir su red de contactos, y los hermanos parecían una adición interesante. Todas las pruebas de ADN se realizaron y, sin sorpresas, confirmaron lo que Alberto había documentado. Todos eran, de hecho, medios hermanos. Con los resultados en mano, Mauricio organizó un encuentro. Alejandro sugirió que fuera en un lugar neutral, lejos tanto de su lujoso departamento como de cualquier ambiente que pudiera intimidar o crear incomodidad. Alquilaron una casa amplia y acogedora en una quinta en las afueras de la Ciudad de México, para un fin de semana completo. El día del encuentro amaneció nublado, con una lluvia fina que le daba al aire un frescor melancólico. Alejandro y Sofía fueron los primeros en llegar, seguidos poco después por Mauricio. Luego, uno a uno, los otros hermanos fueron apareciendo. Cada llegada estaba marcada por un momento de extrañeza, de miradas que buscaban similitudes, de sonrisas tímidas y saludos torpes. Rafael llegó con su guitarra colgada en la espalda, una sonrisa nerviosa en el rostro. Marina vino con su uniforme, llegando directamente de una guardia, con una expresión cerrada pero ojos curiosos. Lucas tenía la postura de quien está constantemente observando y analizando todo a su alrededor. Camila llegó de tacones y traje sastre impecable, con toda la autoridad de una abogada experimentada en su porte. Daniel apareció en moto, con chamarra de cuero y un aura de desconfianza. Beatriz traía una sonrisa dulce y una bolsa llena de dulces caseros que había preparado. Y Santiago llegó con su laptop, medio tarde porque estaba en una videoconferencia en el camino. Cuando todos estuvieron reunidos en la amplia sala de la casa, hubo un momento de silencio pesado. 8 personas que compartían un padre pero nada más. 8 historias de abandono y supervivencia, todas convergiendo en ese espacio. Fue Sofía quien rompió el silencio. Con sus 9 años recién cumplidos y una valentía que sorprendió a todos, se levantó y dijo: «Hola, soy Sofía. Sé que esto es muy raro para todos nosotros, pero quería decirles que estoy muy feliz de conocerlos. Pasé mucho tiempo sola, pensando que no tenía a nadie en el mundo, y ahora descubro que tengo 7 hermanos. Sé que nuestro papá no fue una buena persona, que hizo cosas malas y lastimó a mucha gente. Pero ustedes no tienen la culpa de eso, y yo tampoco. Y creo que podemos elegir ser diferentes a como fue él. Podemos elegir ser una familia de verdad». Hubo otro momento de silencio, pero este era diferente, cargado de emoción. Beatriz fue la primera en levantarse, cruzó la sala y abrazó a Sofía. «Eres muy sabia para tu edad, pequeña. Tienes toda la razón. Podemos elegir ser diferentes». Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Rafael tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, algo que rompió parte de la tensión. Daniel, para sorpresa de todos, comenzó a contar historias graciosas de su época en el taller, haciendo reír a los demás. Marina, a pesar de su reserva inicial, comenzó a hacer preguntas sobre las vidas de cada uno, su curiosidad de enfermera y cuidadora saliendo a flote. Alejandro observaba todo con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por ver esas conexiones formándose, tristeza por lo que podría haber sido si su padre hubiera tenido el valor de unirlos antes, pero no valía la pena vivir de hubieras. El presente era lo que importaba, y en el presente veían nacer una familia. Durante ese fin de semana compartieron sus historias. Cada uno narró su trayectoria, las luchas, las victorias pequeñas y grandes, los momentos en que sintieron la falta de un padre, los momentos en que su ausencia pareció una bendición. Lloraron juntos, rieron juntos, pelearon un poco también, porque las familias pelean, y al final de esos 3 días ya no eran 8 extraños, eran hermanos. Antes de despedirse, hicieron un pacto, crearían un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto. Organizarían encuentros regulares, al menos 2 veces al año. Y lo más importante,
Estarían ahí el uno para el otro cuando lo necesitaran. No sería una familia perfecta, porque la familia perfecta no existe, pero sería una familia real, construida sobre la elección y no sobre la obligación. En los meses que siguieron, ese grupo de WhatsApp se convirtió en uno de los bienes más preciados de cada uno de ellos. Compartían logros, pedían consejos, se desahogaban de sus frustraciones. Rafael mandaba videos de sus presentaciones musicales. Marina compartía historias emotivas del hospital. Lucas pedía ayuda con trabajos de la universidad. Camila daba consejos legales gratuitos para todos. Daniel mandaba fotos de las motos que arreglaba. Beatriz compartía dibujos que hacían sus alumnos. Santiago hablaba de su startup y a veces pedía retroalimentación sobre ideas de negocios. Y Sofía, la más joven, mantenía a todos actualizados sobre la escuela, sus amigas, sus descubrimientos diarios. Fue durante una de esas conversaciones en grupo, una noche en que Sofía estaba particularmente pensativa, que mandó un mensaje que lo cambiaría todo una vez más. Estaba pensando en mi historia, en todos los niños que todavía están en la calle como yo estuve. ¿Creen que podríamos hacer algo para ayudar? La pregunta de Sofía resonó en cada uno de sus hermanos de forma diferente. Para Alejandro, que ya venía pensando en formas de hacer que su riqueza fuera más significativa, fue un llamado claro. Para Marina, acostumbrada a cuidar de personas vulnerables en el hospital, fue una extensión natural de su trabajo. Para los otros, fue un recordatorio de sus propias vulnerabilidades pasadas, de momentos en que también necesitaron ayuda. Esa simple pregunta dio inicio a una serie de conversaciones más profundas. Se reunieron de nuevo, esta vez con un propósito específico. Querían crear algo que hiciera una diferencia real en la vida de niños en situación vulnerable, especialmente aquellos en situación de calle. Sofía compartió su experiencia, los peligros que enfrentó, la soledad, el miedo, el hambre, y su voz, aunque todavía infantil, cargaba una autoridad que nadie podía cuestionar. Ella sabía de lo que hablaba porque lo había vivido. Alejandro, usando su experiencia empresarial y sus contactos, comenzó a investigar qué se necesitaría para crear una fundación. Camila ofreció su experiencia legal para estructurar la organización correctamente. Santiago comenzó a pensar en formas de hacer la operación eficiente y sostenible. Marina pensó en los cuidados de salud física y mental que los niños necesitarían. Beatriz imaginó programas educativos adaptados. Rafael pensó en talleres de arte y música. Daniel propuso talleres de oficios. Llevó casi un año de planeación, juntas, discusiones acaloradas y mucho trabajo. Pero finalmente, la Fundación Sofía Garza fue inaugurada oficialmente. El nombre fue un homenaje no solo a la niña que inspiró el proyecto, sino también a Julia, cuya fuerza para criar a una hija sola en condiciones tan adversas merecía ser recordada. La primera sede de la fundación se estableció en la zona oriente de la Ciudad de México, en un área con alta concentración de familias en situación vulnerable. No era solo un albergue, sino un centro completo que ofrecía acogida, alimentación, educación, atención psicológica, talleres de oficios y preparación para la reinserción familiar o la adopción responsable. Cada uno de los hermanos contribuyó según sus posibilidades. Alejandro proporcionó la mayor parte del financiamiento inicial, usando parte de su herencia e invirtiendo personalmente en el proyecto. Camila donó horas de trabajo legal. Marina organizó un sistema de atención médica voluntaria. Lucas ayudó a diseñar las instalaciones de forma eficiente. Daniel creó un taller de mecánica donde los adolescentes podían aprender un oficio. Beatriz desarrolló el currículo educativo. Rafael organizó clases de música. Santiago implementó sistemas de gestión y recaudación de fondos digital. Y Sofía, aunque todavía era una niña, se convirtió en el corazón y el símbolo de la fundación. Su historia era compartida, con su permiso y de forma adaptada para proteger su privacidad, como inspiración y recordatorio del por qué ese trabajo importaba. Visitaba la fundación regularmente, jugaba con los niños acogidos, compartía su experiencia de forma apropiada para su edad.
y se convertía en un ejemplo vivo de que era posible superar el trauma y construir una vida nueva. La fundación creció rápidamente. El boca a boca sobre el trabajo serio y amoroso que se estaba haciendo atrajo donaciones, voluntarios y la atención de los medios. En menos de 2 años, ya estaban planeando una segunda sede. La decisión fue abrirla en Guadalajara, donde vivía Rafael, convirtiéndose en el coordinador local. Marina sugirió que la próxima fuera en Veracruz, donde ella podría supervisar personalmente. Y así, la visión comenzó a expandirse. Pero más allá del trabajo de la fundación, algo igualmente importante estaba sucediendo. Los 8 hermanos se estaban convirtiendo verdaderamente en una familia. Celebraban cumpleaños juntos, pasaban las fiestas en compañía, se apoyaban en momentos difíciles. Cuando Daniel pasó por una ruptura amorosa dolorosa, todos se movilizaron para apoyarlo. Cuando Lucas se graduó de la universidad, todos fueron a la ceremonia. Cuando Camila tuvo problemas con su exmarido por la custodia de sus hijos, Alejandro y Santiago la ayudaron financiera y emocionalmente. Sofía observaba todo esto con ojos que, a pesar de ser jóvenes, ya habían visto mucho de la vida. Veía cómo sus hermanos, cada uno herido a su manera por el abandono paterno, estaban eligiendo construir algo diferente, algo hermoso y real. Y ella, que había perdido tanto tan pronto, ahora tenía una familia grande, ruidosa, imperfecta, pero profundamente amorosa. Tenía hermanos que la protegían, que se preocupaban, que estaban presentes. El vacío que la pérdida de su madre había dejado nunca se llenaría por completo, pero estaba rodeado de tanto amor que dolía menos cada día que pasaba. Capítulo 4. Los años pasaron con esa velocidad sorprendente que solo percibimos cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos a dónde se fue todo ese tiempo. Sofía creció, no solo en altura y edad, sino en fuerza, sabiduría y propósito. La niña frágil y asustada que Alejandro había encontrado en esa banqueta de Reforma se transformó en una adolescente determinada y luego en una joven mujer extraordinaria. A los 18 años, Sofía se había convertido en una estudiante brillante con calificaciones ejemplares y un interés particular por la psicología y el trabajo social. Pasaba todos los fines de semana en la fundación que llevaba su nombre, no como una visita ilustre, sino como una voluntaria activa, trabajando directamente con los niños acogidos. Conocía a cada uno por su nombre, sabía sus historias, sus miedos, sus sueños, y ellos la veían no solo como alguien que los ayudaba, sino como alguien que realmente entendía, porque había estado en su lugar. La Fundación Sofía Garza ahora operaba 4 sedes en diferentes estados de la República. La primera en la ciudad de Minondezú, México, seguía siendo la más grande y completa, sirviendo de modelo para las otras. La segunda en Guadalajara, coordinada por Rafael, había desarrollado un programa de música y artes que estaba transformando vidas, dando a los niños formas de expresión para traumas que no podían verbalizar. La tercera en Veracruz, donde Marina dedicaba una parte significativa de su tiempo libre, se enfocaba especialmente en la atención psicológica y médica, con alianzas con hospitales locales. Y la cuarta, recién inaugurada en Oaxaca bajo la supervisión de Beatriz, estaba implementando innovaciones pedagógicas que ya atraían la atención de educadores de todo el país. Cada sede tenía la participación activa de al menos uno de los hermanos, pero todos se involucraban de alguna forma, ya fuera con donaciones regulares, trabajo voluntario o usando sus redes de contactos para conseguir más apoyo. La fundación había acogido y ayudado a cientos de niños desde su creación, y los resultados eran visibles no solo en números, sino en vidas concretas que habían sido transformadas. Alejandro, que ahora tenía 40 años, se había convertido en una figura respetada no solo en el mundo empresarial, sino también en el tercer sector. Seguía administrando los negocios de la familia, pero con una perspectiva completamente diferente a la que tenía antes de conocer a Sofía. Las ganancias ahora se destinaban parcialmente a causas sociales. Los hoteles de la cadena Garza implementaron programas de contratación de jóvenes en situación vulnerable.
y Alejandro frecuentemente daba conferencias sobre responsabilidad social empresarial. Nunca se casó ni tuvo hijos, siempre diciendo con una sonrisa que ya tenía más familia de la que podía manejar y que Sofía era la hija de su corazón aunque oficialmente fuera su hermana. Los otros hermanos también habían construido sus vidas. Marina se había especializado en pediatría y trabajaba como voluntaria en comunidades marginadas, además de su trabajo en el hospital. Rafael había lanzado 3 álbumes de música original, con letras que hablaban sobre familia, pertenencia y superación. Lucas se había graduado de ingeniería y trabajaba desarrollando proyectos de vivienda social accesible. Camila seguía siendo una abogada de éxito, pero ahora dedicaba una parte considerable de su tiempo a casos pro bono para familias en situación vulnerable. Daniel había transformado su taller mecánico en una escuela de oficios para jóvenes en riesgo social. Beatriz publicó un libro sobre educación inclusiva que se convirtió en referencia en el área. Y Santiago había vendido su startup por una cantidad impresionante e invertido gran parte del dinero en proyectos sociales y en la expansión de la fundación. La relación entre los hermanos era fuerte, pero no exenta de conflictos, porque la familia real tiene tensiones, desacuerdos, diferencias de opinión. Hubo momentos en que discutieron acaloradamente sobre los rumbos de la fundación, sobre cuestiones financieras, sobre decisiones personales que unos consideraban correctas y otros equivocadas, pero siempre encontraban formas de resolverlo, de hablar, de recordar que lo que los unía era más fuerte que lo que los separaba. Carmen Garza, la viuda de Alberto, se había mantenido distante de todo. Después de perder la batalla legal, se retiró a una vida más recluida, amargada con lo que consideraba una traición póstuma de su esposo y un robo de su legado. Alejandro intentó algunas veces establecer algún tipo de reconciliación, pero ella rechazó todos los contactos. Era una herida que probablemente nunca cicatrizaría. Pero Alejandro aprendió a hacer las paces con eso, entendiendo que no podía forzar el perdón o la aceptación de nadie. Fue en una tarde de otoño, pocos días antes de que Sofía cumpliera 21 años, que Mauricio pidió verla a Simbacintos, ella y a Alejandro en su despacho. El abogado, ahora con más de 70 años y algunas canas más en la cabeza, tenía una expresión solemne cuando los recibió. «Sofía», dijo después de los saludos iniciales, «tu padre dejó instrucciones específicas para que recibieras algo cuando cumplieras la mayoría de edad. Alejandro ya lo sabía, pero tú no. Me pareció apropiado esperar este momento para entregártelo». Mauricio sacó un sobre sellado de un cajón cerrado con llave, claramente guardado allí por años. El sobre era de papel grueso y amarillento por el tiempo, con el nombre Sofía escrito a mano, con una caligrafía firme pero elegante. Sofía miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente, y luego tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. «Puedes abrirlo ahora o en casa, en privado», dijo Mauricio amablemente. «La elección es tuya». Sofía respiró hondo. «Lo abriré ahora. Alejandro, ¿te quedas?» «Claro que sí. Si quieres, aquí estaré». Con dedos cuidadosos, Sofía abrió el sobre y sacó varias hojas de papel cubiertas con la misma caligrafía del sobre. Comenzó a leer en silencio, pero pronto las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Alejandro se levantó y se sentó a su lado, sosteniendo su mano mientras ella leía. Cuando terminó, Sofía se quedó en silencio por un largo momento, sosteniendo las hojas contra su pecho. «¿Quieres compartirlo?», preguntó Alejandro suavemente. «¿O es algo privado?». Sofía se secó las lágrimas y asintió. «Quiero leértela. Tú también mereces escucharla». Y así, en ese despacho silencioso, con la ruidosa e indiferente Ciudad de México allá afuera, Sofía leyó la carta que su padre le había escrito años antes, sabiendo que no estaría vivo para verla crecer. La carta comenzaba con una disculpa. Alberto reconocía sus errores, su cobardía, su incapacidad para tomar las decisiones correctas cuando importaba. Hablaba de Julia, de cómo ella había sido diferente a todas las otras mujeres en su vida.
de cómo su amor por ella había sido real, intenso, incluso aterrador. Pero había tenido miedo, miedo del escándalo, miedo de perder todo lo que había construido, miedo de decepcionar las expectativas familiares y sociales. Y así, cuando Julia se embarazó, él había elegido el camino más fácil para él y más difícil para ella, el camino de la negación y el abandono. Escribía sobre el arrepentimiento, sobre cómo a lo largo de los años, especialmente después de enfermarse y darse cuenta de que su tiempo era limitado, comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo la oportunidad de conocer a Sofía y a los otros hijos, sino la oportunidad de ser una mejor persona, de vivir con integridad en lugar de conveniencia. Hablaba de cómo envidiaba a Julia por su valentía de criar a una hija sola, de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. La carta continuaba con palabras sobre Sofía específicamente. Alberto escribía que nunca la había conocido en persona, pero que había contratado investigadores privados en los últimos años de su vida para seguir discretamente cómo estaban ella y Julia. Sabía que Sofía era inteligente, creativa, llena de vida. Lamentaba profundamente no haber tenido el valor de presentarse, de asumir su responsabilidad, pero temía el rechazo que merecería, temía causar más dolor del que ya había causado. Terminaba la carta pidiendo perdón, no porque creyera merecerlo, sino porque sabía que Sofía merecía la oportunidad de elegir si perdonaría o no. E independientemente de su elección, quería que supiera que su madre había sido la única mujer que él realmente había amado, que el tiempo que pasaron juntos había sido el más honesto de su vida y que Sofía era fruto de ese amor, aunque él no hubiera tenido el valor de honrarlo. La última línea de la carta decía simplemente: «Sé la persona que yo no tuve el valor de ser. Sé que ya lo eres». Cuando Sofía terminó de leer, el silencio en el despacho era denso de emoción. Mauricio se secaba discretamente sus propios ojos. Alejandro apretaba la mano de Sofía, sin saber qué decir, porque a veces no hay palabras correctas para momentos así. Finalmente, Sofía dobló cuidadosamente las hojas y las volvió a guardar en el sobre. Su voz estaba entrecortada, pero firme cuando habló. «Lo perdono, no porque lo que hizo esté bien, y no porque el dolor que le causó a mi mamá pueda borrarse, sino porque cargar con enojo y rencor solo me lastimaría a mí, y ya he sufrido demasiado en la vida, y porque, al final, aunque fuera demasiado tarde, intentó hacer algo. Dejó instrucciones para que me cuidaran, para que todos sus hijos fueran reconocidos. No es suficiente, nunca lo será, pero es más de lo que muchos harían». Alejandro abrazó a su hermana, sintiendo un orgullo inmenso por la mujer en la que se había convertido. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti», susurró. La Fundación Sofía Garza continuó creciendo en los años siguientes. Cuando Sofía cumplió 25 años, ya eran 6 sedes en operación, con planes para 2 más. La organización había ganado premios nacionales de impacto social. Había sido tema de documentales y reportajes especiales. Y lo más importante, había cambiado concretamente la vida de más de 1000 niños. Sofía se había graduado de psicología y había completado una maestría en políticas públicas. Se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, aportando tanto pasión como profesionalismo al cargo. Su nombre comenzó a circular en conferencias sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, en audiencias públicas sobre políticas de protección social, en pláticas para empresarios sobre responsabilidad social. Su historia personal, de una niña que había dormido en las calles de Reforma a una líder reconocida en causas sociales, inspiraba a miles. Pero Sofía nunca perdió la conexión con la realidad de donde había venido. Seguía visitando regularmente las sedes de la fundación, sentándose en el suelo con los niños, escuchando sus historias, secando sus lágrimas, compartiendo esperanza. Recordaba siempre dónde había estado, las noches de frío y hambre, el miedo y la soledad. Y usaba esos recuerdos no como heridas, sino como combustible, como recordatorios constantes del por qué su trabajo importaba.
Alejandro, observando a Sofía en estas visitas, frecuentemente se emocionaba. Esa niña pequeña y asustada que había encontrado por casualidad años atrás, se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una transformadora de vidas, una luz en la oscuridad para tantos niños que estaban donde ella estuvo, y él sabía, con absoluta certeza, que ese encuentro casual en esa tarde en Reforma no había sido casualidad. Había sido el destino, el propósito, la forma del universo de corregir algunos de los errores del pasado. Los 8 hermanos siguieron siendo una familia, incluso cuando la vida los llevaba por caminos diferentes. Mantenían la tradición de reunirse al menos 2 veces al año, ahora con cónyuges, hijos propios de algunos de ellos, una familia que había crecido y se había ramificado. En las reuniones siempre había un momento en que alguien proponía un brindis por el padre que nunca tuvieron, no para honrarlo, sino para agradecer que de sus fallas había nacido algo tan hermoso como esa familia elegida que habían construido. En una de esas reuniones, cuando Sofía tenía 28 años, hizo un anuncio que sorprendió y emocionó a todos. Quiero contarles algo en lo que he estado pensando mucho. Estoy escribiendo un libro sobre mi historia, sobre nuestra historia como familia. No para ganar dinero o fama, sino porque creo que hay muchas personas por ahí que necesitan saber que es posible superarlo, que la familia no es solo sangre, que podemos elegir ser mejores de lo que fueron nuestros padres. La reacción fue de apoyo unánime. Marina se ofreció a ayudar con las partes médicas y psicológicas. Rafael se ofreció a componer una banda sonora si el libro se convertía en audiolibro. Camila ofreció apoyo legal para cuestiones de privacidad y derechos, y Alejandro simplemente dijo que estaba orgulloso, como siempre lo estaba cuando se trataba de Sofía. El libro se publicó 2 años después, con el título simple y poderoso, De las calles al hogar, una historia de abandono, encuentro y redención. Se convirtió en un bestseller casi de inmediato, no solo porque la historia era conmovedora, sino porque era real, cruda, honesta. Sofía no suavizó las partes difíciles, no romantizó el sufrimiento, pero tampoco se quedó atrapada en el dolor. Mostró el camino de la superación, de la construcción de algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Una parte significativa de las ganancias del libro se destinó a la fundación, permitiendo la apertura de 2 sedes más y la implementación de nuevos programas. La historia de Sofía inspiró a muchas otras personas a involucrarse en causas sociales, a donar tiempo y recursos, a mirar con más compasión a aquellos que la sociedad prefiere ignorar. En la noche de lanzamiento del libro, Sofía estaba rodeada de su familia, todos los hermanos presentes, algunos amigos cercanos, representantes de organizaciones aliadas de la Fundación y algunos de los niños y jóvenes que habían pasado por la Fundación y ahora estaban reconstruyendo sus vidas. En su discurso, Sofía habló sobre la gratitud, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo lo peor que le había pasado, perder a su madre y terminar en la calle, la había llevado finalmente a lo mejor, encontrar una familia y un propósito. Mi mamá Julia me enseñó sobre el amor incondicional, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil, sobre nunca rendirse, dijo con la voz entrecortada. Mi hermano Alejandro me enseñó sobre la lealtad, sobre la familia elegida, sobre usar el privilegio para hacer la diferencia. Mis otros hermanos me enseñaron que la familia se puede construir, que no necesitamos ser definidos por los errores de nuestros padres, que juntos somos más fuertes. Y los niños que pasan por nuestra fundación me enseñan todos los días sobre la resiliencia, la esperanza y la increíble capacidad del corazón humano para sanar. Hizo una pausa, mirando la foto enmarcada de Julia que estaba en la mesa a su lado. La misma foto que Alejandro había llevado en su cartera años atrás, la foto que lo había iniciado todo. Esta foto cambió mi vida, continuó. Cuando la vi en la cartera de un extraño, no imaginé que ese sería el comienzo de un viaje tan extraordinario. Mi mamá ya no está aquí físicamente, y mi papá nunca tuvo el valor de estar presente cuando pudo. Pero de alguna forma, el amor que compartieron brevemente
Me creó no solo a mí, sino que a través de una serie de eventos improbables, creó una familia entera, creó esta fundación, creó esperanza para cientos de niños. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Así que quiero dar las gracias. Gracias a mi mamá, donde quiera que esté, por haberme amado tanto y tan bien en el tiempo que tuvimos juntas. Gracias a mi papá, a pesar de todo, por al final intentar hacer lo correcto. Gracias a Alejandro, por haberse detenido en esa banqueta, por haberse preocupado, por haber luchado por mí. Gracias a mis hermanos, por haber elegido ser familia. Y gracias a cada persona aquí que cree que todo niño merece amor, seguridad y un futuro. No hubo un ojo seco en la sala cuando Sofía terminó. Alejandro la abrazó, seguido por todos los otros hermanos, formando un círculo apretado de amor y apoyo. Y en ese momento, mirando esa escena, cualquier persona que estuviera observando vería no los errores del pasado, sino el triunfo del presente, no el abandono, sino el encuentro, no el dolor, sino la sanación. Años después, cuando Sofía tenía 35 años, la Fundación Sofía Garza ya operaba 10 sedes en 7 estados de la República, había atendido a más de 3.000 niños y adolescentes, y se había convertido en un referente nacional en acogida y reinserción social. Sofía se había convertido en una voz influyente en políticas públicas, había sido invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre los derechos de la niñez, había inspirado la creación de organizaciones similares en otros países de América Latina. Alejandro, ahora con más de 50 años y algunas canas que llevaba con orgullo, redujo aún más su participación directa en los negocios familiares para dedicar más tiempo a la fundación y a disfrutar de la vida con su gran familia. Nunca se arrepintió de ninguna elección que hizo desde esa tarde en que una niña pequeña lo hizo detenerse y prestar atención. Los otros hermanos continuaban sus vidas, cada uno contribuyendo a su manera a un mundo mejor, cada uno llevando consigo las lecciones aprendidas sobre la familia, el perdón y la redención. Sus hijos crecían escuchando la historia de cómo nació la familia Garza, no de un apellido prestigioso, sino de un encuentro casual y de la elección de amar. Y Sofía, siempre que miraba hacia atrás, a la niña que fue, al viaje que recorrió, sentía una mezcla compleja de emociones. Había tristeza por lo que perdió, por la madre que tuvo por tan poco tiempo, por la infancia que le fue robada. Pero también había gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado una familia, por haber descubierto un propósito. Y había determinación, para garantizar que su historia no fuera la excepción, sino el ejemplo, que otros niños tuvieran la oportunidad que ella tuvo de transformar el dolor en fuerza, el abandono en pertenencia, la desesperación en esperanza. La vida de Sofía comenzó en silencio, en soledad, en oscuridad. Pero a través del valor, la perseverancia, el amor y el apoyo, había construido una vida que brillaba, que inspiraba, que hacía la diferencia. Y cada vez que veía a un niño llegando asustado y herido a una de las sedes de la fundación, y meses después veía a ese mismo niño sonriendo, jugando, soñando con el futuro, Sofía sabía que todo por lo que había pasado había valido la pena. Porque al final no nos define dónde empezamos ni las cartas que la vida nos da, sino las elecciones que hacemos y el amor que elegimos construir y compartir. Y esa verdad simple pero poderosa era el verdadero legado no de Alberto Garza, que no supo reconocerla en vida, sino de Julia Hernández, que amó incondicionalmente, y de Sofía Garza, que transformó el dolor en propósito y el abandono en amor.